darle ese valor a ese encuentro, hacerlo productivo, porque en su defecto pues vamos a llegar al día del juicio y vamos a ver como los israelitas decían en el libro de Jeremías: pasó la siega y pasó todo y no hemos sido salvos. Puede ser que el día del juicio veamos el juicio y veamos a los redimidos en el cielo y digamos: ¿y nosotros por qué no? Por ello es necesario ver lo que la palabra nos dice referente al encuentro con el Señor Jesucristo. Ese encuentro lo tuvimos el día que nos bautizamos, ese encuentro lo tenemos el día que venimos a las reuniones, ese encuentro lo tenemos el día que oramos al Señor, a Dios, al Padre, y estamos siempre en sus mandamientos y nos encontramos siempre con el Señor Jesucristo. Pero ese encuentro debe de ser un encuentro lleno de frutos, lleno de valor, y que no sea en vano, porque si es en vano, pues entonces no hay salvación, no hay redención, no hay vida eterna. Y es lo que vamos a ver en esta mañana: un encuentro con Jesús infructuoso, así le hemos titulado, un encuentro con Jesús infructuoso. Si quieren poner algún tipo de sinónimo: sin valor, vano, o puede ser correcto, que eso es lo que significa la palabra infructuoso: vano, hueco, vacío, sin valor, sin fruto. Y uno puede decir: pero ¿cómo un encuentro con Jesús es infructuoso? No por Jesús, sino porque no llevamos nosotros, o no vamos con el propósito, con las condiciones, con el sentido que debe de ser. De acuerdo a lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo del 6 al 12, dice la Biblia ahí, hermanos, textual, lo vamos a leer. Dice: entonces Pilato, Lucas 23, del 6 al 12, dice: entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, pero en aquellos días también estaba en Jerusalén. Y estamos hablando aquí de que cuando el Señor Jesús ya había pasado por el Sanedrín, por Caifás, ya había pasado por Pilato, y luego Pilato lo manda a Herodes. Y luego está con Herodes el Señor Jesús, y luego Herodes lo manda otra vez con Pilato. Así trajeron la ofrenda mecida, que dice el Antiguo Testamento. Así trajeron al Señor Jesús. Y aquí es el tercer lugar a donde va el Señor Jesús, que es con Herodes, que da la casualidad de que Herodes estaba en Jerusalén. Bueno, no es da la casualidad, no simplemente era porque Herodes tenía que estar en Jerusalén. ¿Por qué? Porque eran las fiestas judías, y en Jerusalén estaba el templo, y ahí tenía que estar Herodes como un buen judío que se creía. Dice el versículo 8: Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, dice la Biblia, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero Jesús no respondía nada. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. ¿Dónde está el deseo que tenía Herodes en el versículo 8? ¿Dónde está en el versículo 11? ¿Dónde está ese deseo que tenía, las ganas profundas de ver a Jesucristo? Dice: tengo mucho tiempo, que tengo muchas ganas de verlo, y hoy está ante mi presencia. ¿Y de qué le sirvió? ¿De qué le valió? ¿Qué frutos tuvo? Al contrario, lo escarneció y lo azotó cuando no obtuvo lo que él quería de Jesucristo. Es lo que pasa a veces nosotros. A veces uno llega a la vida cristiana y uno viene con otros propósitos, uno viene con otras ideas, uno viene pensando que tal vez la economía va a cambiar, tal vez la popularidad va a cambiar, tal vez va a ser una mejor persona ante la sociedad, no sé con qué ideas venga uno, que es como lo que vemos aquí de Herodes, que no iba con un propósito espiritual. Dice: tenía tantas ganas de verlo, dice Herodes. Y esas palabras uno las escucha y dice: bueno, pues si se alegró mucho porque tenía mucho tiempo
deseaba verle, pues entonces va a ser productivo ese encuentro. Y resulta que fue todo lo contrario, por el propósito que él tenía. Por eso, hermanos, ¿cuál es el propósito de nosotros de estar con Jesucristo? ¿Cuál es nuestra meta? No es un cambio de vida en cuestión de la economía, en cuestión de la vida social. Es un cambio de vida espiritual. Ese debería ser el propósito. De hecho, el propósito de este estudio es que el encuentro que hemos tenido con el Señor Jesús, el día que nos bautizamos, el día que venimos aquí, porque también podemos venir aquí no con el propósito espiritual, sino con otro propósito, a lo mejor nada más por cumplir, a lo mejor nada más por venir, a lo mejor nada más para que nos digan. Y de nada sirve este encuentro con Jesús si venimos con ese tipo de intenciones o con ese tipo de ideas. A mí no me sirve, sinceramente, venir a adorar a Dios en el nombre del Señor Jesucristo y tener un encuentro con Jesús porque vengo a su cuerpo, pero no vengo con la naturaleza de Jesucristo, no vengo con el deseo de Jesús. Si yo vengo nada más por cumplir, vengo nada más por X motivo fuera de la Biblia, no me sirve de nada, no me cuenta lo que yo estoy haciendo aquí. Y el propósito de este estudio, de esta predicación, es de que el encuentro que venimos a hacer con Jesús sea fructífero, sea notorio. Y entendamos una cosa, hermanos, los frutos los vamos a ver aquí en la propia tierra también. Tener una mentalidad tranquila, en paz, tener unas ideas y unos propósitos en los cuales no van a ser lastimeros en el sentido económico, en el sentido social, porque tendremos un propósito y unas ideas completamente espirituales, y nuestros ojos van a estar puestos en el cielo, en Jesús, y vamos a vivir en santa tranquilidad, en santa paz, por mencionar ese tipo de adjetivo. Son frutos aquí que hemos recibido, que vamos a recibir, pero no queramos recibir frutos que solamente se obtienen un pensamiento mundano o un pensamiento carnal. Entonces no los vamos a tener, y el encuentro con Jesús no va a traer frutos, porque cuando venimos con la intención propicia que debe de ser, sale uno tranquilo y la semana y los días fluyen de una manera maravillosa. Pero eso hay que experimentarlo, eso hay que vivirlo, y para eso hay que venir con el corazón, y hay que venir conforme la Biblia dice que uno debe de estar, de acuerdo a lo que Dios quiere que estemos con Él, de acuerdo a cómo. Por eso vamos a ver, es un encuentro con Jesús infructuoso, y vamos a hacer esta pregunta: ¿cuándo es infructuoso? ¿Cuándo no tiene fruto? ¿Cuándo es en vano? ¿Cuándo es sin valor? Aunque ya hemos mencionado algunas cosas, vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en esto que hemos leído. Y primeramente, es infructuoso cuando no es buscado el encuentro, cuando no es buscado ese encuentro. ¿Cuándo lo busca uno? ¿Como cristiano o como mundano, carnal? Buscamos a Jesús cuando estamos con el deseo y las ganas de cambiar, de dejar los vicios, de dejar la carne, de dejar el mundo. Cuando estamos hastiados de este sistema que hay en el mundo y decimos: quiero una vida mejor, quiero un cambio para mi vida. Entonces es cuando uno busca a Jesús, es cuando uno quiere hallar a Jesús para que haya ese cambio. Pero cuando el encuentro con Jesús no lo buscamos como Herodes, porque dice la Biblia, versículo 8, que cuando Herodes vio a Jesús se alegró mucho. Dice, porque hacía tiempo que deseaba verle. Herodes, pero ¿qué te costaba ir a buscarlo? Tenía todo lo necesario para ir a buscarlo. Tenía un séquito de seguridad para ir a buscarlo. Es más, para ir a llamarle a Jesús. Pero no, nunca movió un dedo para buscar a Jesús, para ir a su encuentro. ¿Por qué? Te sentías muy importante. Eras una persona que decías: ¿cómo me voy a rebajar a buscar un Galileo? ¿Cómo voy a rebajar a buscar un hombre? No, que venga a mi presencia. ¿Cómo me voy a rebajar a ir a la multitud con todos ellos? El pensamiento de Herodes a veces es el pensamiento de muchos en la actualidad. Él se alegró mucho cuando lo vio, pero nunca hizo y ni movió un ápice de un movimiento corporal para ir al encuentro. Lo tuvo ahí y dijo: cuántas ganas tenía de verte, y hacía mucho que quería verte, porque te quiero preguntar muchas cosas, porque quiero que me hagas un milagro particular, personal a mí, así como se lo haces a la gente, házmelo a mí. Pero ese no era un encuentro que iba a traer frutos, porque no movió un pie, una mano, un pensamiento para ir a buscarle a
Y ese encuentro resultó completamente infructuoso, en vano para él, para Herodes, no para Jesús. Jesús es Jesús y estoy yo con él. Jesús es hijo de Dios y yo estoy o no estoy con él. Jesús se va a llevar a la iglesia, es que yo no esté con él. Jesús tiene ya el fruto que es la iglesia. Y yo puede ser que yo no tenga nada. Si no lo busco a Jesús, si no me voy a ese encuentro con Jesús de la manera que está establecida en la palabra, y yo fijo mis condiciones, y yo fijo las maneras en cómo me voy a encontrar con Jesús. Me voy a encontrar contigo, pero de esta manera, si no de otra manera no. Y aquí vemos cómo el deseo que tenía Herodes no era un deseo genuino, no era un deseo, no era una alegría y un deseo cual debe de ser. Porque ¿cuánto tiempo anduvo Jesús predicando, evangelizando antes de que fuese apresado? 3 años y medio aproximadamente duró su ministerio. Y en esos 3 años Herodes oía lo que Jesús hacía. ¿Y por qué no fue a buscarlo? ¿Por qué no se dignó ir a buscarlo? No se quiso juntar con la muchedumbre, no se quiso ensuciar los pies, no quiso hacer lo mismo que todo el mundo debería hacer para ver a Jesús. Dijo, no, aquí lo tengo, ahora es cuando. Pero ese encuentro fue completamente infructuoso. Porque a Jesús, hermanos, a Jesús se le busca quitando todo obstáculo. Tenemos que quitar todas las cuestiones que se presenten a nuestra vida para ir con Jesucristo. Entonces es válido, entonces tiene mucho valor, entonces tiene mucho fruto. Ya decía nuestro hermano el viernes, los que estuvimos el viernes nos gozamos sinceramente de estar en ese día. Así como estaba, nos gozamos. Y cuando uno va con Jesús, sin importarle las inclemencias del tiempo, el calor, el aire, lo que es la tierra, uno no puede pensar en que las alergias, que la enfermedad, uno no debe pensar eso, porque es imposible que Dios, cuando vamos a adorarle, permita que nuestro cuerpo se enferme. ¿Dónde está la confianza en Dios? Pero a veces no confiamos en Dios, decimos, no, si me enfermo, ¿quién me va a dar? Es cuando desconfiamos completamente en Dios. Entonces, el encuentro que uno hace con Jesús no va a traer frutos. Pero cuando uno quita todo ese pollo, cuando uno quita primeramente sus pensamientos, sus ideas, sus razonamientos, y uno quita todo lo que le impide ir a Jesús, será un encuentro maravilloso. Y lo tenemos en la Biblia registrado. Tenemos el encuentro de aquella mujer que tenía 12 años, enferma, con flujo de sangre, que estaba exiliada por la propia ley, que era una persona considerada por la ley inmunda, que no debía tocar nada porque todo lo que tocaba era inmundo. ¿Y qué dice ella cuando oye a Jesús? No esperó a que Jesús fuera a buscarla. ¿Qué es lo que pasa a veces cuando predicamos erróneamente? A veces decimos, es que Jesús te busca. Y de por sí, hermanos, somos conformistas. Ahora, dando ese tipo de enseñanza, nos conformamos más en la mente. Jesús me va a buscar. Ahí dice la Biblia. ¿A poco la mujer dijo, aquí estoy, a ver a qué hora viene Jesús? Ella, con sus pocas fuerzas que tenía, pero con una gran voluntad y con una confianza y con una fe, dijo, yo voy a buscar al Señor. Y no le importó lo que pudiera pensar el Señor de él, de que ella era considerada inmunda, y tocó la vestimenta del Señor Jesucristo. Una vestimenta muy particular y un lugar muy particular lo que ella tocó. Pero ella tocó eso porque ella tenía fe, pero ella fue a buscarlo. Y nunca le importó la enfermedad, nunca le importó la debilidad, nunca le importó el que dirá, nunca le importó nada. Y fue fructuoso ese encuentro. Quedó sana y no nada más sana. Dijo, ve, tu fe te ha salvado. Salva y sana. ¿Todo por qué? Por quitarse ella prejuicios, por quitarse ella pensamientos personales. Nunca pensó, y si voy caminando y me desmayo, ¿quién me levanta? Y si voy caminando y la gente me ve y me dice, tú vete. Nunca pensó en eso. Siempre pensó en Jesús. Por eso la Biblia nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros ponemos los ojos en nosotros mismos. Y decimos, hace mucha tierra, no voy a ir. Hace mucho frío, no voy. Está lloviendo, no voy. ¿Por qué? Porque no pensamos y no ponemos los ojos en Jesús. Entonces, el encuentro con Jesús, el bautismo, puede ser perjudicial o puede ser perjudicado, mejor dicho, por nuestro propio pensamiento. Y un día que estemos ante el juicio, nos va a sacar el Señor Jesús todas las veces que no estuvimos con Él porque pensamos o vimos primeramente en uno.
y entonces eso no va a ser fructífero en nuestra vida. Queremos una vida en paz, queremos una vida tranquila, queremos una vida mejor, solamente está con Jesús. En ningún lado la vamos a encontrar, pero con la intención, con el propósito que debe de ser. Quitemos todo a nuestro alrededor, quitemos a nosotros mismos, neguémonos a nosotros mismos. Dice la Biblia que el que no carga su cruz y se niega a sí mismo no es digno de ser discípulo de Jesús. Y no nos negamos a nosotros mismos, porque vemos a la amistad, vemos al amigo, vemos el trabajo, vemos la enfermedad y no nos negamos, ¿sí? No somos abnegados, no preferimos a Jesús por todo aquello, preferimos lo social, preferimos la salud, preferimos muchas cosas. Entonces el encuentro que tuvimos con Jesús puede ser que no vaya a ser cristalizado con la vida eterna el día que nos bautizamos, porque el día que nos bautizamos entramos al camino de salvación. Hubo una persona que dice la Biblia que era muy pequeñito y que era publicano y que se tuvo que subir a un árbol sicómoro, dice la escritura, sicómoro con acento en la primera O, sicómoro, para poder ver a Jesús. Eso es lo que Jesús vio, eso es lo que Jesús ve, la intención que uno tiene por ir a su encuentro, por ir con Él. Por eso aquí guardaba silencio, porque dice Jesús: tú tenías muchas ganas de verme, ¿por qué no fuiste a buscarme? ¿Por qué no caminaste? ¿Por qué no te aterraste? ¿Por qué no te ensuciaste los pies aquí en tu palacio, bien cómodo, aquí en tu hábitat, aquí donde estás tú? Aquí sí tienes ganas de verme. Y a veces pensamos nosotros igual. ¿Y qué es lo que le pasó a aquel hombre llamado Zaqueo? Cuando dice el Señor Jesús, fue fructífero el encuentro, hermanos, que dice, la salvación ha venido a esta casa. Si Zaqueo hubiese dicho, no, pues que Jesús venga a buscarme, porque la Biblia dice que nos visitó desde lo alto de la aurora, entonces que venga a visitarme, entonces que venga a buscarme. Entonces la salvación nunca hubiese llegado a su casa. No hay que formarnos. De por sí en México tenemos la cultura del conformismo, pero en lo espiritual no debemos de conformarnos, no debemos de mentalizarnos a una hora por semana con Jesús, a la Biblia nunca leerla porque yo para qué lo predico. Que no haya un conformismo entre nosotros, sino que haya un crecimiento entre nosotros para que el encuentro que tuvimos con Jesús sea cristalizado o redunde en lo que es la eternidad. Si no, puede ser que haya sido, o puede ser que nosotros lo estemos haciendo en vano, porque no es en vano, sinceramente, pero uno lo puede hacer en vano. Aquí lo que estamos viendo es de que Herodes lo hizo en vano porque el propósito, la intención que él tenía no son las correctas, no son las adecuadas. Uno para el encuentro con Jesús, hermanos, uno tiene que hacer lo posible y lo imposible por estar con Él. Ahora aquí vivimos en un lugar donde a 10 minutos caminando podemos llegar, los más lejos 20, 30 minutos caminando podemos llegar. Nuestra hermana a veces nos dice que cuando allá por San Luis Potosí duran hasta 3 horas caminando para poder llegar con Jesucristo. Hay otras personas que no tienen a Jesús cerca de su localidad, tienen que recorrer grandes distancias para estar con Jesús. Pues menos, si aquí que estamos en la localidad ponemos y objetamos el tiempo, el temporal, la debilidad, el ánimo. Es decir, a veces queremos estar completamente idóneos para poder ir con Jesús, que esté contento, que esté yo alegre, que tenga economía, que tenga bien, que tenga todo y que el tiempo esté adecuado. Y si fuese posible una temperatura de 20 a 25 grados, para mí sería ideal, entonces voy con Jesús. Pero si algo altera esas cuestiones, ya no voy, porque no puedo estar con Jesús pensando en el problema, porque no puedo estar con Jesús estando con ese dolor. Nos olvidamos que Jesús nos ha dicho que cuando vinimos a Él nos hace descansar de todas nuestras dolencias. Ahora cada quien debemos de pensar que el encuentro que tuvimos con Jesús, nosotros mismos lo podemos hacer inválido, lo podemos hacer sin valor, lo podemos hacer sin frutos. Y veamos unos ejemplos, al menos de Herodes, que no hizo nada por ir a buscarlo. Y veamos el ejemplo de la mujer que tenía muchos años enferma y no le importó su debilidad ni lo que dijeran de ella. Y veamos al publicano Zaqueo, que era jefe de publicanos, que obviamente si lo veía la gente entre la multitud, lo iban a correr, a lo mejor hasta lo iban a golpear, por eso mejor se sube a un árbol, porque era jefe de publicanos, los publicanos no eran bien aceptados.
pero se las ingenió el hombre. Digo, aquí me subo y al menos lo veo. Nunca le habló, nada más quería verlo. Y Jesús cuando lo ve dice, baja de ahí, voy a tu casa. Y hoy la salvación ha llegado a tu casa. Queremos llevar salvación a nuestra casa. Pongamos el ejemplo, como bien dijo nuestro hermano Genaro en la oración, que predicamos con el ejemplo. Y así tiene que ser, para que sea un encuentro que tenga frutos. ¿Cuándo es infructuoso, hermanos? Punto número 2. Es infructuoso cuando el encuentro es para un deseo mundano. Es infructuoso cuando el encuentro es para un deseo mundano. Y muchos sabemos que hay muchos grupos denominacionales que buscan la iglesia, que buscan a Dios para no deseos espirituales. No tienen una intención espiritual. Quieren vivir bien económicamente, quieren vivir bien tranquilamente, quieren vivir bien aquí al modo del mundo, no al modo de Dios. Porque aquí en la tierra se puede vivir bien con todo lo que hemos mencionado, pero al modo de Dios, y se puede vivir de una manera magnífica y de una manera espléndida. Pero el propósito primeramente tiene que ser espiritual. Por eso la Biblia dice que busquemos primeramente a Dios y lo demás va a ser dado por añadidura. Pero nosotros hacemos lo contrario, buscamos lo que Dios nos va a dar por añadidura y luego, en primer lugar, y luego buscamos a Dios. Estamos al revés, volteados, como decíamos coloquialmente. Cuando nosotros buscamos primeramente a Dios, las demás cosas no son nada, pero hay que creerlo, hay que confiarlo. Y quienes nos hemos experimentado, nos damos cuenta que es verdad, que es cierto, y que aquí en la tierra se puede vivir con comodidades como mucha gente quiere y busca, pero siempre y cuando primeramente esté Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. Pero cuando el encuentro con el Señor Jesucristo es para un deseo mundano, entonces ese encuentro será infructuoso. Dice el versículo 8 que Herodes se alegró mucho, deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él. Pero ¿qué es lo que esperaba de Jesús? Esperaba verle hacer alguna señal, es decir, algún milagro, algún portento. Y hay personas en el mundo que buscan a la iglesia para un milagro. Quieren ir y dicen los que predican, los pastores, ven por tu milagro, y es llamativo, porque la gente no quiere cambiar, la gente no quiere dar nada de sí, la gente no quiere un cambio del mundo espiritual, de la carne espiritual. Él solamente quiere satisfacerse con el poder de Dios, y una satisfacción completamente mundana, porque no busca una señal milagrosa que sea espiritual. Aquí no vemos que él pidiera una señal espiritual, quería verle un milagro. Podemos inferir y sin llegar a la especulación que tal vez quería que Jesucristo le apareciera algo, que tal vez quería que él se desapareciera o algo. A ver, quiero verte una señal de ti, quiero que me hagas un milagro, quiero que me compruebes que eres Dios, quiero que me compruebes que eres el enviado. Y a veces cuando uno busca a Jesús para ese tipo de cuestiones, siempre va a ser infructuoso, porque el encuentro con Jesús no es para un milagro en el sentido humano, no es para una sanación física tampoco, es por una sanación del alma y es para un milagro de nueva vida. Para eso es el encuentro con Jesús. Pero al modo Herodes y al modo del mundo, mucha gente quiere ir o va a la iglesia con la intención de ver algo milagroso. Y todo eso lo vemos en todos los grupos denominacionales, en la iglesia romana, excepto en la iglesia de Cristo. Pero si en la iglesia de Cristo alguno está todavía esperando un milagro de acuerdo al modo del mundo, entonces el encuentro que tiene con Jesús en ese momento no tendrá ningún fruto. Aquí lo vemos. ¿Qué señal le hizo? ¿Qué palabra le dijo? Absolutamente nada. Y ninguna señal le hizo el Señor Jesús, es decir, ningún milagro. Dice la Biblia por allá en Mateo capítulo 12, versículo 38 al 39, que aquellos que buscan un milagro, una señal de Jesucristo, es una generación mala y es una generación perversa, dice la Escritura. Dice la generación mala y perversa busca señal. Dice el versículo 38 y 39 de Mateo 12. Entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal.
Y él respondió y le dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Todos aquellos que queramos ir o queramos tener un encuentro con el Señor Jesucristo o con Dios por medio del Señor Jesucristo, pero con ese propósito nunca vamos a obtener nada. Lo que pueden obtener es una señal, un milagro erróneo, una señal milagrosa equivocada de parte del enemigo. Recuerdo lo que dice la carta a los tesalonicenses: por no haber creído la verdad, dice ahí en Tesalonicenses, antes de volver a Mateo. Vamos a buscar ahí la carta a los tesalonicenses para que veamos la gravedad de querer tener un encuentro con el Señor Jesús de esa manera. La segunda carta, capítulo 2, la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 en adelante, dice la Escritura: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Todo aquel que busca un milagro en Jesús está perdido completamente, porque no ha recibido el amor de la verdad para ser salvos. Dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron de la injusticia. Por eso, así como Herodes pedía señal, y así como muchos pueden pedir señal, están condenados por ese propósito y por ese deseo. Porque volviendo a Mateo capítulo 12, ahí vemos una gran señal. Ese es el milagro que debemos de buscar. Pero Herodes no lo buscó, pero mucha gente no lo busca. Porque en Mateo 12, versículo 40, previamente el versículo 39 dice, la última frase: la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esta es la señal que está presente. Este es el milagro que está presente. Pero este milagro la gente no lo busca. Pero este milagro Herodes no lo buscaba, no lo quería. Porque es la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Es decir, el Evangelio, algo que tenemos que imitar nosotros. Morir, ser sepultados y nacer a nueva criatura. Pero muchos dicen: quiero un milagro de Dios. Aquí está el milagro: sepultado, vivo, mueres y sales nuevamente a nueva vida, y tienes una vida pero espiritual, una vida alejada de los vicios, de las cuestiones carnales y mundanas. Y dice: no, yo no quiero eso. Yo quiero un milagro de Dios, pero quiero seguir en los bailes, quiero seguir tomando, quiero seguir haciendo todo esto. Quiero un milagro de Dios. Dios es Dios, me tiene que hacer un milagro. Entonces el encuentro con Jesús resulta sin fruto. Y cuando hay un fruto, que ellos ven una señal, dice la carta a Tesalonicenses que es una señal engañosa, un poder engañoso. Y se van con esa idea porque no han recibido con amor la verdad. ¿Cuál es el amor? El amor es a Jesús. El amor es porque dio su vida por nosotros. El amor es el Evangelio, es Jesús mismo. Si Herodes hubiera querido ver señal, le hubiera preguntado, le hubiera dicho: ¿cómo va a ser la salvación del hombre? ¿Y qué tengo que hacer para esto? ¿Y qué tengo que hacer para lo otro? Pero él quería un milagro, un portento. Y saber, la Escritura dice que abrieron el mar. A ver, hazme aquí algo así espectacular. Y le estaba haciendo preguntas inapropiadas que no deben de ser de acuerdo a lo que Dios nos está mencionando. Entonces será un encuentro, hermanos, que no tendrá valor, que no tendrá validez. Si nosotros tuvimos un encuentro con Jesús, nos bautizamos y tenemos ideas mundanas y ideas carnales de que voy a la iglesia, a veces un día Dios me hace un milagro, a veces un día Dios me hace eso, estamos teniendo el pensamiento de Herodes y las personas del mundo, y nunca vamos a recibir absolutamente nada. Y tendremos una vida insegura, intranquila, infeliz en la tierra, y una vida eterna, o mejor dicho, no vida eterna, mejor dicho, un tormento por toda la eternidad. Porque tenemos que tener amor a la verdad. Y esa verdad es que Jesús vino y murió por nosotros. Esa verdad es que Jesús recibió los latigazos. Esa verdad es que Jesús recibió el castigo que nosotros debimos haber recibido. Esa es la verdad. Y tiene que haber amor a esa verdad. Pero no, a veces se van por las cuestiones espectaculares. A veces se van por las cuestiones sencillas y fáciles. Me porto mal, no obedezco a Dios, soy mentiroso, soy lascivo, soy fornicario, soy todo tipo de carnal, pero quiero un milagro de Dios.
Y eso es algo imposible. Y que en algún momento pueda sentir algo milagroso es parte de una generación mala y perversa. Porque el único milagro habido y por haber es la muerte de uno mismo, cómo uno muere, cómo uno es sepultado y cómo uno nace a nueva vida. Pero eso Herodes no lo pidió. Herodes no tuvo ese deseo espiritual. Él quería ver algo extraordinario solamente. Él no quería una modificación de su vida, de su vida esplendorosa que llevaba. Porque si hubiese pedido ese tipo de señal, entonces algo hubiese sido muy distinto, ya lo que él hubiera seguido haciendo. Ya no iba a ser ese Herodes que era, ya no iba a tener esas fiestas que tenía, ya no iba a tener esas orgías que tenía, ya no iba a tener esa lascivia que tenía, sino que iba a tener un comportamiento espiritual. Y eso es lo que muchos no quieren, o eso es lo que muchos no queremos. Entonces, cuando uno busca a Jesús para que haya un cambio nada más en tu vida, pero que haya una comodidad, pero seguir con su vida carnal, va a ser un encuentro infructuoso. De nada nos habrá servido el que nos hayamos bautizado si nosotros seguimos con las cuestiones de la carne o las cuestiones del mundo. Para el encuentro con Jesús, para que sea fructífero, tiene que ser para un deseo espiritual, como dice ahí Mateo capítulo 12, versículo 40. Esa es la señal que debemos de buscar. Es el milagro que está vigente. Es el milagro que todos hemos experimentado y en el cual tenemos que gozarnos y gloriarnos de que hemos muerto al pecado y hemos nacido para ser nuevas criaturas, para ser nueva creación de Dios. En el Evangelio de Lucas también, en el capítulo 8, menciona la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas capítulo 8, en el versículo 29. Previamente, en el versículo 26 nos habla de un endemoniado gadareno, que dice el versículo 27 que vino a su encuentro un gadareno, tuvo un encuentro, un endemoniado gadareno, porque vivía en Gádara, con el Señor Jesús, que tenía 2000 demonios, tuvo un encuentro con Jesucristo. Y ese encuentro con Jesús fue mucho mayor fructífero que el encuentro de Herodes. Del encuentro en la comunidad de Herodes, aquí vemos que estaba entre los sepulcros. Así vivíamos antes de ser cristianos. Estábamos muertos en vuestros pecados y vuestros delitos. Este es un tipo de lo que es un cristiano convertido y lo que debe de hacer dentro de la conversión y en el encuentro con Jesús, hacerlo válido para que sea fructífero. Luego dice el versículo 29 de Lucas 8, dice: porque mandaba al espíritu inmundo que saliese el hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y ataba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impedido por el demonio en los desiertos. Y cuando tiene ese encuentro con Jesús, que el endemoniado gadareno le salió a ese encuentro con Jesús entre los sepulcros y estaba desnudo y no tenía casa y no tenía zapatos y no tenía calzado y estaba endemoniado, que así era nuestra condición. Éramos movidos por los demonios, estábamos descalzos, estábamos desnudos espiritualmente hablando. Estábamos descalzos, ¿por qué? Porque éramos esclavos del enemigo y del pecado y no teníamos la ropa de santidad, y los demonios nos tenían entre sepulcros, viviendo entre sepulcros. ¿Por qué? Porque estábamos muertos espiritualmente. Pero cuando llegamos a ese encuentro con Jesús, dice el versículo 35 que después de que el Señor Jesús le sacó toda aquella legión que tenía aproximadamente 2000 demonios por los cerdos, versículo 35 al 38 dice: y salieron a ver lo que había sucedido y vieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Ya con una vestimenta, para nosotros es la vestimenta de santidad. Este encuentro fue fructífero de este endemoniado que en su inconsciente o tal vez por dentro de él quería ver algo santo, quería ver un cambio de vida. Decía este endemoniado: ya no quiero andar entre sepulcros, ya no quiero estar desnudo, ya no quiero que la gente me tenga miedo, ya no quiero esta vida miserable, quiero un cambio de vida. Y ese cambio de vida lo tuvo con Jesús, cuando Jesús lo libera de aquella legión, y luego ya el hombre en su cabal juicio, sentado
pies de Jesús. Pero el encuentro no iba a quedar en eso. Es lo que no tenemos que quedarnos nosotros, en eso solamente, sino que dice el versículo 36 y al 39, al 40, al 39 dice: y los que lo habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, porque tenían gran temor, y Jesús, entrando a la barca, se volvió. De toda esa región, solamente en ese tiempo, solamente el endemoniado gadareno, que en ese endemoniado tuvo más gusto por cambiar que los que supuestamente vivían tranquilamente y que estaban cómodos apacentando los cerdos. Pero él estaba inconforme con su vida. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue y no hizo nada, hermanos. No, él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Un fruto, fíjense, después de estar dando gritos de horror y de terror entre los sepulcros, qué cambio tan radical, qué cambio tan hermoso para una persona. Ahora nosotros tenemos que identificarnos con el endemoniado gadareno, que así estaba nuestra vida espiritual. De modo que hoy no podemos estar sentados, hoy no debemos estar con los brazos cruzados. Hoy tenemos que publicar las grandes cosas que Jesús ha hecho con nosotros. ¿De qué manera? Con el ejemplo vivido, con la vida misma. Que vea la gente que Jesús nos ha cambiado, para que el encuentro con Jesús vea esos frutos, reflejemos esos frutos. Si no, ¿de qué me va a servir haberme bautizado? Tener un encuentro con Jesús si la gente me ve como era antes y me dice: este es un hipócrita, pues sigue igual, no ha cambiado. Y lo más lamentable es de que la propia familia es la que nos dice. ¿Por qué? Porque la familia es donde vivimos, es donde hablamos, es donde pensamos, es donde nos comportamos, es donde no venimos a la iglesia y ellos saben que no venimos. Y cuando no venimos, un cristiano, hermanos, está siempre puesto en la vida un cristiano. Cuando un cristiano falla en la iglesia, lo que está dando es un mal ejemplo y un mal fruto de lo que es con Jesús, o una vida infructuosa. Y la familia lo ve y dice: ahora no vaya a la iglesia. Puro cuento que se hizo cristiano nada más para taparle el ojo al macho, pero sigue igual que su vida. No, tenemos que publicar nosotros, dice ahí, publicar por toda la ciudad cuán grandes cosas ha hecho Jesús con él. ¿De qué manera? De manera práctica, de manera vivida. Porque yo puedo hablar bonito del evangelio, pero si mi vida práctica está muy distante de lo que estoy predicando, estoy atentando contra la propia voluntad de Dios, porque estoy diciendo o estoy blasfemando la propia palabra de Dios. Cuando yo evangelice, cuando yo predique, tiene que ser parte de mi vida lo que estoy predicando y vivido. Porque yo puedo salir a predicar, pero si mi vida está en un desastre, en un caos, en una mundanalidad, en una carnalidad, estoy haciendo lo que estoy predicando una blasfemia. No, se predica con el ejemplo, se publica con el ejemplo, y se debe de publicar con el ejemplo para ver que las cosas que Jesús ha hecho con nosotros. Si no publicamos con el ejemplo, el encuentro con Jesús en el bautismo ha sido, nosotros lo hemos hecho inválido, vano, hueco, vacío, una acción que no ha tenido valor, no para Jesús, para nosotros. Y eso va a ser un doble castigo, un doble crimen para nosotros, un doble pecado. Porque un doble castigo, una doble condenación. Porque aquí estamos blasfemando el nombre del Señor Jesús y por consecuencia tendremos un tormento eterno. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Que Dios nos invita, al menos hasta este momento que no vamos a terminar, pero Dios nos invita a que ese encuentro que tuvimos con Jesús se vean nuestros frutos, que nosotros mismos los vamos a ver. La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Tiene que ser vista mi vida en el cristianismo, en la espiritualidad, tiene que ser vista. Si no es vista, si no es reflejada, entonces el encuentro que tuve con Jesús lo he hecho en vano. Así que vamos a dejarnos. Nos quedan todavía 1, 2, 3 asuntos por considerar, pero por el tiempo aquí lo vamos a dejar. Más tarde, si hay oportunidad, lo vamos a concluir. Así que lo que Dios nos invita es de que el encuentro que tuvimos con Jesús no sea en vano, lo cristalicemos en vida eterna. Dios los bendiga.